¿Cómo están? 15 de octubre, hay un lindo día en la sede de gobierno. Un saludo a todas y todos los seguidores de La Razón de Extra y de La Razón Digital. Comenzamos este programa, lo hacemos compartiendo con ustedes nuestras portadas. Vamos a comenzar con el periódico La Razón. La portada está en sus pantallas. Martins versus Messi, el roce del partido fue por Navas, se agarraron el astro argentino con el astro boliviano. Legislativo censura a Murillo y Cárdenas y exige su destitución. Murillo lo descarta y fustiga al MAS. Nuestra apertura de hoy: bolivianos no votarán en el norte de Chile y Panamá. En Mendoza está en duda por la pandemia. Panamá no concede la autorización, Chile solo da aval en Santiago. Son 28.591 migrantes que no podrán votar. En Mendoza hay 10.827 habilitados. En la fotografía, algo que seguramente usted ha podido ver si está en un centro urbano, filas, siguen las filas en surtidores. La ANH descarta desabastecimiento. Áñez desafía a la Asamblea y vuelve a posesionar como procurador al observado Alberto Morales. Morales dimitió tras una objeción por haber sido parte de un juicio contra el Estado. Vamos a nuestras llamadas. Preocupa a la Unión Europea el tono de la campaña, pide proteger la paz. Acaba de presentar sus cartas credenciales el nuevo representante de la Unión Europea. La mala hora de Trump, su hijo menor tiene COVID. Y en la última noticia, a la derecha abajo, Marinkovic, es chabacana la devolución de aportes a AFP, dijo en las últimas horas. Esas son las noticias más importantes que rescata La Razón. Nos vamos a nuestra portada de Extra, que la tenemos en impreso y usted la tiene ahora en su pantalla. Cárcel para la raptora. La mujer que retuvo por 34 días a la bebé Samantha estará en la prisión de Obrajes. Se siguen las investigaciones en este caso. Todas las críticas son para Farías. Tras la derrota con Argentina, el DT de la selección está en la mira. Ya estaba en la mira, diría yo. Rumbo a domingo, con masivos actos cierran la campaña. Abajo, helicóptero ayudará a combatir incendios. Llega al país ayuda internacional mientras el fuego no da tregua. Y nuestra fotografía grande en Extra, lo mismo que en La Razón, las filas. YPFB garantiza la venta de carburantes. Largas filas se formaron ayer en los surtidores de La Paz y El Alto. La estatal petrolera dice que antes y después de las elecciones el suministro será normal. En la parte inferior de nuestra portada Extra, la Asamblea censura a 2 ministros. Ahora Víctor Hugo Cárdenas y Arturo Murillo deben ser retirados de sus cargos, aunque se prevé que la presidenta los ratificará. Yo quiero recordar que ha sucedido esto con el ministro de Defensa, ha habido una censura en el legislativo. La presidente Áñez ha posesionado nuevamente al ministro de Defensa. Aparentemente se da esta misma situación. Son 2 ministros clave, el ministro de Educación y el ministro Murillo, el ministro Víctor Hugo Cárdenas y Arturo Murillo. Vamos a ver en qué termina esto. Será seguramente el capítulo político de esta jornada, de las siguientes horas. Quiero invitarle a la lectura de nuestros periódicos porque tenemos una entrevista en exclusiva con el candidato Luis Fernando Camacho. Hemos logrado entre las cabezas de La Razón y Extra tener un diálogo con Camacho. Nos habla obviamente de su propuesta, nos habla de economía, con la promesa de no eliminar los bonos sociales, no tocar el tipo de cambio del dólar y enfocar un desarrollo con el sector privado como actor central. Luis Fernando Camacho, candidato a la presidencia por la Alianza Creemos, explica en esta entrevista su propuesta de plan de gobierno y responde a los cuestionamientos de sus rivales políticos. Seguramente responderá a esa presión que ha estado sobre él de que se baje de la candidatura para que Carlos Mesa tenga más opción de ir a una segunda vuelta con el candidato del Movimiento al Socialismo, Lucho Arce. Eso es lo principal, lo central, diría yo, en esta entrevista a la que ha accedido el candidato de Creemos. Tenemos eso y nuestro invitado hoy es
nuestro querido columnista Jorge Richter. Gracias por estar acá en el programa, Jorge. Me imagino que estamos con muchísimos elementos para el análisis, que hay muchos insumos. Hoy es jueves, nos queda viernes, sábado y ya. Aprovecho para decirle que usted me tiene que felicitar porque hoy cumplo 10 años en la dirección de La Razón y me siento muy contenta de estar acá. Me acabo de dar cuenta que estoy de aniversario. Gracias, Claudia, Jorge, por estar acá. Claudia, buen día. También un cordial saludo a toda la gente que sigue la transmisión, que sigue a La Razón, sus distintos medios y canales de comunicación. Pues felicidades por los 10 años. No es fácil. Que aguante, ¿eh? No es fácil una década, ¿no? No es fácil soportar, aguantar, pero también permanecer en un mismo lugar, ¿no? Eso también requiere de cierta constancia que no todos tienen. Absolutamente, digo aguantar, lo digo riendo, pero en verdad cada día yo llego contenta, hasta el peor día y en la peor crisis es una alegría estar en esta empresa. Es una alegría también estar en este país antes de las elecciones. Es una alegría porque en estos momentos tenemos la oportunidad de cuidar las elecciones, lo decíamos ayer y anteayer y antes de ayer. Tenemos en estos momentos el control, tenemos todos los ciudadanos en este momento la posibilidad, las elecciones están en nuestras manos, el proceso electoral, en estos momentos donde hay cero violencia, cero víctimas, depende de nosotros el llegar hasta el lunes, martes y los siguientes días al acto electoral con tranquilidad, con serenidad, depende de la organización del Tribunal Supremo Electoral, pero sobre todo depende de la actitud de cada uno de nosotros, en lugar de estar pensando en escenarios negativos y lo que haríamos en lugar de sacar el cuchillo y estar esperando estos días de violencia, más bien saquemos una mano vacía, una mano abierta y abriguemos este proceso. Creo que es la oportunidad que tenemos ahora. Estamos a tiempo de salir, pero como duques de esta elección, ¿no? Esa es la oportunidad, eso es lo que yo abrigo a estas horas antes del proceso electoral. Han sido muchos meses, Claudia, donde el país entero, o gran parte del país, ha hecho esfuerzos denodados por lograr que se reinstitucionalice Bolivia. Hace unos días atrás en homenaje a los 38 años de democracia, yo decía que en realidad seguimos en 37, hemos tenido un paréntesis democrático en el país. Y ahora, como tú bien señalas, es la oportunidad de poder restablecer la institucionalidad, que vuelva a reinar la constitución política del Estado. Es absolutamente fundamental que nos aprendamos a respetar en lo que significa ir a votar, cada uno en su preferencia, en lo que considera coyunturalmente que está bueno para el país, y esperemos que no solo los bolivianos, sino también el órgano electoral dé la talla de este desafío, porque su contribución en estos momentos tan sensibles de una polaridad que está en un stand-by, porque estamos electoralizados, porque la gente tiene sus expectativas puestas sobre el proceso electoral y los resultados. Pero necesitamos que todos los actores, quienes intervenimos, verdaderamente estemos a la altura del desafío histórico y el Tribunal Supremo Electoral por encima de nosotros. Está a mi derecha Armando Ortuño, también columnista del periódico La Razón. Armando, estamos introduciendo con esperanza este programa. Creo que lo que tenemos dentro de nuestro poder, le decía Jorge, es que por ahora tenemos el control, todos, el país puede llegar al proceso electoral en un clima de paz. Si en estos momentos nos proponemos tomar estas elecciones tan importantes en toda esta historia democrática, porque están rodeadas de tensión, si tomamos la decisión podemos llegar a buen puerto. Sí, a ver, yo creo que como ha dicho Jorge, el país solo va a poder resolver de manera razonable sus problemas por una vía pacífica, y esa vía pacífica pasa por elecciones, por las urnas, ¿no? Ese es el primer paso. Y por el respeto de los resultados también. Correcto, y el respeto, por supuesto, del mecanismo electoral,
de todo el mecanismo electoral, no solo los resultados, del proceso, etcétera. Si nosotros no cuidamos esa institucionalidad electoral, y yo creo que eso la gente lo tiene que tener muy claro, si no cuidamos esa institucionalidad electoral, lo que nos queda son otras vías. Y todas esas vías son peligrosas, violentas, disociadoras de la sociedad boliviana. Entonces, no nos cuente porque lo hemos vivido el año pasado, ¿no? Exacto. Entonces tenemos que cuidar el mecanismo electoral, tenemos que tratar de hacerlo bien, todos tenemos que poner de nuestra parte, porque es nuestra última, no siempre lo diría la última, pero es nuestra oportunidad para reencauzar el proceso. Vamos a seguir teniendo problemas, pero sin elecciones, sin un gobierno electo, sin un gobierno legítimo que tenga una autoridad otorgada por el voto del pueblo, va a ser muy difícil que las cosas se hagan. Y también lo tenemos como experiencia este año. Es decir, todos los problemas que tenemos cuando tenemos un gobierno que no tiene una legitimidad que surja del voto de la gente. Entonces, creo que hay esperanza en el sentido, y yo tengo esperanza además por lo siguiente, Claudia. Creo que ha costado mucho llegar a este punto, 18 de octubre. A veces los bolivianos somos un poco fatalistas, pero seguramente con Jorge podríamos estar día conversando, pero en agosto podríamos estar dudando como analistas de que había muchos obstáculos para llegar a la jornada electoral. Yo ya creo que es un buen logro que estemos a 3 días de la jornada electoral, es un logro de la sociedad boliviana, ¿no? De la sociedad boliviana en su conjunto. Ya hemos logrado llegar a esta jornada electoral, ahora terminémosla bien, ¿no es cierto? Acabemos bien esta fase, y como tú dices, todos los actores poniendo nuestro grano de arena, y los actores políticos, sobre todo, yo creo, respetando los resultados y facilitando el proceso. A propósito de esto, Armando, usted me recuerda que yo tengo que recordar a nuestros amigos y amigas cuál es el menú para los siguientes días. Hoy vamos a hacer referencia al voto, al proceso de no solamente de votación, a la jornada electoral, cómo contamos los votos, cómo se administra este voto, cuál es el sistema que nos va a garantizar esto que está diciendo Armando. Desde el momento en el que nosotros acudimos a la urna y depositamos nuestro voto, hasta el momento en el que vemos reflejado nuestro voto en resultados finales, en resultados transparentes y por lo tanto con la posibilidad de ser reconocidos por todos en nuestra sociedad. De esto hablamos hoy. Mañana vamos a tener un ABC de la votación. Mañana usted va a poder hacernos las consultas y nosotros también haremos las consultas a autoridades del órgano electoral sobre cómo va a transcurrir esa jornada, de qué hora a qué hora, cuáles son los requisitos imprescindibles, qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer. Todo esto mañana en un ABC de la jornada electoral, en un ABC de nuestra votación. Y quiero recordarle también que el domingo, el día de la elección, todo el equipo de La Razón Digital y Extra estará concentrado en hacer un seguimiento riguroso, un seguimiento responsable, sereno de esta jornada de votación, y que nosotros acá en Piedra, Papel y Tinta estaremos también en una emisión sostenida, por lo menos en 2 momentos de emisión sostenida, a partir de las 7 de la noche, 19 horas, el domingo, para transmitirle el resumen de la jornada electoral y por supuesto ya los resultados preliminares que se vayan lanzando desde las instancias autorizadas y por supuesto el análisis, la interpretación, la mirada de nuestros columnistas que nos han estado acompañando a lo largo de estos días. Así que tenemos una cita, por supuesto, hoy, mañana y el domingo también. El lunes a las 10 de la mañana esperemos con un resultado lo más cercano posible al resultado final. Habrá que tener un poco de paciencia, nos ha dicho Salvador Romero en la entrevista que tuvimos hace un par de días que necesitamos esperar para tener el último resultado, una semana como máximo, pero que se va a hacer el esfuerzo de tener resultados antes. Yo diría que hasta que no tengamos ese último resultado hay que tener tranquilidad, serenidad. ¿Qué se le reclama al Tribunal Supremo Electoral? ¿Hay algo que todavía haya que ajustar o algún cuidado que haya que tener? Porque ya estamos en el preoperatorio, ¿no es cierto? Ya estamos en el momento en el que hay que tener todos los cuidados posibles. ¿Algo que podamos recomendar como ciudadanos, usted como politólogo? Hay 2 elementos que a escasas horas del proceso electoral todavía preocupan.
y tienen que ver con porque mantienen una relación directa con la transparencia de los resultados. El primero de ellos está en la misma jornada electoral. Esto como está dividido por horarios, la gente solía tener el hábito de quedarse ya al momento del escrutinio, al cierre de los recintos, a poder participar de lo que significaba el conteo, el llenado del acta de escrutinio, etc. El interrogante está ahora si la gente va a poder, aquellos que votan en la mañana, si van a poder asistir en la tarde a mirar el conteo del escrutinio, a poder fotografiar las actas, si se va a tener esa información, por un lado, porque termina siendo verdaderamente importante. Si la gente que va a querer participar en el escrutinio no va a tener algunos inconvenientes con las fuerzas del orden que van a estar vigilando los diferentes recintos, si el acuerdo que tiene el Tribunal Supremo Electoral con Fuerzas Armadas, con Policía Nacional, no va a interferir para que estas instituciones quieran sacar a la gente y no puedan estar haciendo un seguimiento. Un paréntesis que a mí me interesa y lo he señalado en esta mesa en pasados días. Está en la norma que el 18 el Tribunal Supremo Electoral asume el control de la fuerza pública, entonces no es un acuerdo, es que el órgano electoral tiene en esa jornada el control de la fuerza pública, ¿o me estoy equivocando? Tenía un acuerdo con las Fuerzas Armadas para el traslado de las actas, también en las dos situaciones, ¿no es cierto? Y hace mucho tiempo atrás, la presidenta señaló, antes de llegar a este proceso previo a la pandemia, la presidenta señaló que había instruido al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Defensa que preparen un plan de protección de la democracia, llamaba ella, del proceso electoral el día mismo de las elecciones. Entonces, cuando la gente, si tenemos determinados horarios para votar, puede tener el control el Tribunal Supremo Electoral, pero no tiene las fuerzas. Las fuerzas las tiene la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas. ¿Cómo va a operar esto? En realidad necesitamos una aclaración. ¿Cómo va a operar esto? La gente que está fuera del horario, por ejemplo, hacia las 5 de la tarde, cuando se vaya cerrando la elección y quiera ser partícipe del escrutinio, etcétera, va a poder hacerlo, va a poder fotografiar. Si le tocaba votar en la mañana, ¿cómo van a hacer para estar en la tarde? Estos controles ciudadanos son muy importantes. Un puntito más que lo vamos a preguntar mañana. De tal letra a tal letra van a votar en este horario, con el número de terminación, del carnet, de tal número a tal número van a votar en la mañana, de este número al otro número en la tarde, de manera a poder distribuir mejor. Suena coherente, pero si hay una persona que por la razón que presente no ha votado en la mañana, cuando le tocaba votar en la mañana, y se presenta en la tarde, yo creo que no se le puede negar el voto, ¿no? De hecho, el tribunal, yo creo que eso es importante, sin embargo, que se repita. Yo entiendo al tribunal en la recomendación del orden, porque es para evitar las aglomeraciones, efectivamente, ¿no? En este momento de la pandemia. Pero es, como creo que lo repiten, pero hay que insistir, es una recomendación al ciudadano para que cumpla y vaya a votar en el horario. El derecho al voto es un derecho que no se puede restringir por una razón, en este caso, organizativa. Entonces, el tribunal ha sido muy claro de que si hay una persona que tiene alguna dificultad para votar en la mañana o en la tarde, según le corresponde, la mesa no tiene ninguna condición para negarle, si tiene que aceptarle su voto. ¿No de todas maneras. De todas maneras. Obviamente, cuidado, porque eso para los bolivianos también es un problema, cuidado que al decir se puede votar, entonces entonces la norma no sirve. Y entonces, yo creo que el mensaje para la gente es, por favor, tratemos de cumplir con esos horarios, pero atención, también tenemos que defender nuestro derecho a votar, porque la norma establece que es un derecho del boliviano votar. Finalmente, si ha tenido sus razones para no hacerlo en la mañana o en la tarde, según la recomendación, pues de todas maneras no se le puede negar su voto, y por lo tanto ese es un derecho, y creo que lo ha dicho el tribunal, pero insisto, hay que repetirlo.
Y en lo que decía Jorge del final de la jornada, es también algo que está en la norma. Se aplica también bajo ese mismo razonamiento. Desde hace muchos años es público. Es decir, por supuesto que hay representantes de partidos que son los acreditados, etcétera, pero el escrutinio en principio es público. Cualquier persona puede ir y ver un escrutinio de una mesa que le parezca. Por lo tanto, no debería haber restricciones a la entrada. No debería. Por la misma razón, ¿verdad? No debería. Pero eso tiene que estar muy claro desde el tribunal y luego con casas muy claras hacia las fuerzas del orden, por ejemplo, que están en la puerta. A eso precisamente, ¿no? Que quede absolutamente claro para que en medio de la jornada no se produzcan estas confusiones, porque después, agotado el término de votar y la gente que no pudo asistir, etcétera, empiezan, eso es lo que verdaderamente a mí me preocupa, los elementos que pueden generar conflicto. Sí. Entonces la gente empieza a generar ciertas susceptibilidades, las redes se activan y a partir de ahí otra vez se va instalando poco y lentamente, gradualmente, la desconfianza, las situaciones que son críticas, ¿no? Y yo pediría también que los partidos políticos, la ciudadanía, bueno, está mal dicho, no es que yo tendría que pedirlo, sería prudente que los bolivianos reparemos en lo que va a ocurrir hasta el 25 de octubre. Son los 7 días que tienen para presentar los resultados del cómputo final, que es lo que verdaderamente nos va a poder decir qué ocurrió en las urnas, qué resultado han dado las urnas. Porque el sistema del TREP del pasado año ya nos ha generado una situación de caos en el país y es producto en gran medida de este enfrentamiento, instrumentalizada o no, como se haya realizado, el hecho concreto es que hemos terminado en esta situación. Y hoy en día el TREP está generando, a favor y en contra, con algunas situaciones que ha determinado el Tribunal Supremo Electoral, nuevamente un ruido que ya está sobre las redes otra vez respecto de las fotografías a las actas. Por eso decía esto de que la gente pueda asistir al escrutinio y sacar sus fotografías de las actas, porque si de manera inmediata no vamos a tener actas en el sistema y en la base de datos, la gente tiene que tener ya algunos respaldos, si vale el término, de lo que ha significado el proceso electoral. Este punto que usted acaba de mencionar, Jorge, lo vamos a abordar en un siguiente bloque y vamos a tener un contacto con una autoridad del órgano electoral para poderle hacer las consultas también. Pero quisiera que esto, porque además necesito que ustedes me ayuden a explicar para quienes nos siguen, para mí también, cómo se da este proceso una vez que se deposita el voto. ¿Cuál es el transcurso, el recorrido de esto? Lo vamos a hacer con calma y con orden después de esta pausa. Yo me quedaría con estas 2 recomendaciones. La presencia, por supuesto, la presencia de los ciudadanos, el derecho de votar. Lo ideal, lo recomendable, lo altamente recomendable es respetar los horarios en función de la terminación de su documento de identidad e ir en la mañana si le corresponde en la mañana, en la tarde si le corresponde en la tarde, pero si hay algún problema, tenga usted plena seguridad de que nada puede impedir que usted deposite su voto en la medida en que haya pasado con las recomendaciones y tenga las condiciones principales para depositar este voto. Si usted está registrado, llega ese día y deposita su voto al margen del horario. Y luego me quedo también con la recomendación del control de la fuerza pública. Creo que tanto la policía como las Fuerzas Armadas deben tener plena conciencia de que nos tienen que ayudar sobre todo a llevar esta jornada de manera pacífica, de manera armoniosa, y que el tribunal también tiene que estar controlando esto, diría yo, con más énfasis que el gobierno transitorio. Correcto. Y una cosita muy técnica, pero no menor, además de esos elementos que tú has dicho, Claudia, es el tema, y atención a la gente, ha habido algunos desdoblamientos de centros de votación, justamente por el tema de las aglomeraciones, no en todos los casos. Digo eso porque yo soy un votante que estoy muy acostumbrado a ir a votar en un lugar desde hace varios años, ¿no es cierto? Y normalmente no cambia, ¿no es cierto? De acuerdo. Pero este año ha habido... ¿Dónde vota usted, si no es mucha indiscreción? Acá en la escuela, en Colegio René Barrientos, frente a la iglesia de San Miguel. Zona sur de La Paz. De hace mucho, en zona sur de La Paz.
Entonces ya estamos acostumbrados, incluso más o menos ya sabemos dónde tenemos que ir, pero atención, en muchos lugares se ha desdoblado para evitar aglomeraciones, entonces por favor que la gente esté atenta, cuidado que nos encontremos con que alguno de nuestros centros ha sido cambiado, entonces veamos la información estos días en la aplicación del órgano electoral y estemos atentos. No son muchos casos, pero otra vez en la línea de Jorge, hay que tratar de evitar sobre todo que se generen susceptibilidades, desconfianzas, molestias para la gente. Mientras más tranquilo, alegre sea ese día, vamos a llegar incluso en mejor condición a la noche que vamos a hablar, que se pone más complicada. Así es. Y creo que además de la policía y de las Fuerzas Armadas, está también, por supuesto, el órgano electoral, el gobierno de transición, pero también estamos nosotros, ciudadanas y ciudadanos, que tenemos este teléfono, una gran parte tenemos este teléfono y nos sirve para alertar de irregularidades, pero que este mecanismo no sea el inicio de una chispa, de otra chispa que nos pueda llevar a un clima, por no decir a una espiral de tensión y de violencia, ¿no? Hay irregularidades, hay que señalarlas, pero a partir de esto en las redes, lo hablamos ayer cuando tocamos el tema de las redes, a partir de esto la idea es no generar tensión donde de repente no vale la pena generar estas chispas de violencia, ¿no? Que pueden derivar en algo mucho más grande. Con esto me voy a una pequeña pausa y enseguida volvemos para ir a esto que Jorge introducía ya, el mecanismo, conozcamos el camino, tengamos información de cómo va nuestro voto desde que nosotros marcamos en el ánfora y luego va a terminar esto en un cómputo final. Enseguida volvemos, aguárdenos por favor. Extra, extra. Su periódico. Extra, extra. Extra, extra. Extra, extra. Extra, extra. Lleve su periódico extra. Extra, extra. Extra, extra, lleve su periódico extra. Extra, el periódico para gente extraordinaria como tú. Soy Hugo Siles Espada, economista. Desde hace 25 años elaboro el ranking de las 300 empresas más grandes de Bolivia. El ranking de las 300 empresas más grandes de Bolivia en la gestión 2019 identificó a 3 megaempresas en el país. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos como la empresa número 1. YPFB Refinación como la empresa número 2 y la empresa minera San Cristóbal como la empresa número 3 con más ventas en Bolivia. 300 empresas más grandes de Bolivia facturan el 80% del nivel de ventas en Bolivia. El ranking presenta información financiera sobre ventas, utilidades, patrimonio, activos, rentabilidad, productividad, apalancamiento. Los 3 sectores económicos con mayor participación en el ranking de las empresas más grandes de Bolivia son hidrocarburos con el 36%, industria con el 15% y el sector financiero con el 8%. El ranking de las empresas más grandes de Bolivia, a su vez, presenta información de los 9 departamentos de nuestro país, desde La Paz, pasando por Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, hasta Beni y Pasto. En la gestión 2019, el ranking presentó 50.000 datos sobre los estados financieros de las empresas más grandes en Bolivia. En la gestión 2020 vamos a presentar
más de 60.000 datos sobre las empresas de nuestro país. Usted tiene la razón. Usted tiene la razón. Nuestro sistema visual se conecta con el sistema del lenguaje. A medida que leemos, los sistemas cerebrales afinan su comunicación cada vez más. En pocas palabras, leer transforma profundamente el cerebro. Estar informado transforma profundamente nuestra sociedad. La Razón, a través de las redes sociales y de otras plataformas, ha creado un sistema organizado para mantenerlo informado. Usted tiene la razón. Estamos de retorno junto a Armando Ortuño, Jorge Richter, dos columnistas nuestros, economista, politólogo. Hoy hacemos el análisis del recorrido, decía, del voto, desde que vamos a marcar nuestra preferencia electoral hasta el momento final. Hay todo un recorrido que hoy está en duda porque se ha instalado la narrativa del fraude desde el año pasado, y lo que tenemos que hacer con responsabilidad es dar seguridad, es ser aliados todos del Tribunal Supremo Electoral y dar la certeza, la seguridad, y eso se hace con información, con explicación. Es lo que haremos hoy. Vamos a lanzar un material audiovisual con el que quiero introducir este bloque. Vamos. En las elecciones generales 2020 se contarán con un sistema de difusión de resultados preliminares, el DIREPRE, cuyo objetivo es el de mantener a la población informada con prontitud y transparencia sobre los resultados y emitir resultados preliminares a las pocas horas de terminada la votación, con un sistema seguro, accesible y transparente. El procedimiento será simple. El notario electoral validará el código de mesa que figura en el acta electoral. Luego, realizará la captura de 2 fotografías del acta electoral bajo parámetros establecidos. Envía la información mediante la aplicación móvil para este fin. De esta manera, se podrá informar a la población sobre los resultados con prontitud y transparencia. Órgano Electoral Plurinacional. Elecciones transparentes y seguras. De TREP a DIREPRE, este es el recorrido. Ahora sí, Jorge, vayamos del punto cero ya al tema de las fotografías y qué es lo que podría estar en duda. Quiero decirles que vamos a estar en contacto. Ustedes me avisan cuando ya la tengamos disponible, por favor. A María Angélica Ruiz Vaca, vicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral. En cuanto la tengamos en comunicación, nosotros haremos algunas consultas. Volvemos con Jorge. ¿Está, perdón, está en contacto? Vamos ahí. Perfecto, entonces vamos con este contacto. María Angélica Ruiz Vaca, vicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral. En primer lugar, muchas gracias por dedicarnos este tiempo suyo en estos momentos de tanto ajetreo, de tanta tarea, me imagino, en lo que les corresponde, en las funciones que ustedes tienen. Bienvenida, gracias por estar con Piedra, Papel y Tinta. Acá estamos con Armando Ortuño, Jorge Richter y Claudia Benavente, directora de La Razón. ¿Cómo está? Qué gusto estar en contacto con usted.
El gusto es mío. Muchísimas gracias por brindarnos este espacio para poder compartir sobre temas que nos interesan a todos, ¿no? Solo una corrección. Mi nombre es María Angélica Ruiz Bacadíes, no Vaca. Simplemente. Perfecto, perfecto. Gracias por la corrección. María Angélica, acabamos de compartir con nuestros amigos y amigas que nos siguen día a día, acabamos de compartir este material audiovisual del Tribunal Supremo Electoral sobre el tránsito de la votación. Si usted tiene algunas precisiones que hacer, si nos puede dar una primera mirada, de una primera descripción más bien de lo que va a ser este recorrido del voto para que tengamos el panorama claro, y si hay dudas las vamos a consultar ahora. A ver, bueno, vamos a tener una jornada electoral donde, bueno, de acuerdo al número de terminación de carnet, pues toda la ciudadanía va a ir a los recintos de votación a poder emitir su voto, ¿no? De 0 a 4, la terminación de 0 a 4 en el carnet de identidad va a ser por la mañana, de 5 a 9 va a ser la terminación del carnet de 5 a 9 va a ser por las horas de la tarde. Terminada la jornada de votación, los jurados electorales, junto con los delegados de partidos políticos y toda la ciudadanía que quiera hacer control social, pues van a pasar con el tema del conteo de votos. Ahí, después de hacer el conteo de las papeletas, se tiene que registrar un acta, que es el instrumento jurídico válido, que es el acta de cómputo, donde se tiene que transcribir todos los votos mesa por mesa. Ahí el notario electoral va a estar revisando cada una de las diferentes mesas, dando el apoyo correspondiente al jurado, que es la única autoridad en ese momento del proceso electoral. Entonces, una vez que se llenan estas actas, se firman, esta tiene que ir firmada por los delegados de partidos políticos como por los jurados electorales. Una vez finalizado esta etapa, el notario electoral va a tomar 2 fotografías del acta, ¿no? Para poder ser transmitida por medio del DIREPRE. Inmediatamente guarda el acta original en el sobre de seguridad y empezamos con todo lo que es la cadena de custodia. Ese sobre de seguridad que contiene el acta original con la hoja de trabajo, más los listados índices, que es en el sobre de seguridad A, se va hasta los tribunales electorales departamentales correspondientes, las cuales ingresan ya a otro sistema, ¿no? Que ya empezamos con lo que ya va a ser el sistema de cómputo, que es el oficial, y el sistema que es el vinculante, donde primero se hace la apertura del sobre lacrado, del sobre A lacrado, se extrae el acta original, el único documento jurídico que nos permite validar los votos emitidos. Esa acta es digitalizada y transcrita en las salas plenas, de modo que las salas plenas van a poder validar, y también los delegados que estén presentes en esta etapa del cómputo van a poder validar los datos transcritos digitalizados junto con el acta original. Esta acta original puede llegar a tener observaciones, ¿no? Que hayan sido puestas en mesa por los delegados, puede no tenerlas, puede tener alguna causal de nulidad, de acuerdo al artículo 177 del Código de Régimen Electoral, y esta acta puede ser aprobada, puede ser subsanada con algún proveído, o puede llegar a ser anulada, ¿no? Es una determinación jurídica que hacen las salas plenas. Esta determinación, tanto del acta aprobada como del acta subsanada con proveída, como la acta anulada con resolución, toda esa información va a ser en tiempo real subida a la página web, ¿no? De resultados. Entonces el ciudadano va a poder ver, ¿no? Va a poder digitalizar, por ejemplo, su carnet de identidad y su fecha de nacimiento, y va a ver dónde le tocó votar, en qué estado está su acta, si fue aprobada, si está observada y necesita ser subsanada, o posiblemente se determine su anulación. Entonces, a grandes
A grandes rasgos, este vendría a ser el proceso. Luego que las tribunales departamentales electorales concluyan todo el cómputo departamental, se elabora, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral elabora el acta de cómputo nacional. Si hubieran habido actas observadas y anuladas con una resolución, se va a tener que esperar 15 días para hacer una repetición de las mesas anuladas. Entonces el cómputo sigue abierto. Una vez que se repitan esas mesas y se consoliden los datos, entonces ahí se va a poder tener el consolidado del cómputo final y oficial, ¿no? Y por supuesto, ahí ya no sabemos si va a haber una primera vuelta, una segunda vuelta, pues ya veremos cómo es el comportamiento de votación el día 18 de octubre. Muchas gracias, María Angélica, clarísima la explicación. Yo simplemente subrayaría que son dos caminos paralelos. El camino oficial que usted ha descrito con mucho detalle, que va al resultado oficial definitivo, que es el resultado, el cómputo, y paralelamente el sistema DIREPRE, que lo que hace es dar certeza, es como un control paralelo, pero que no es el resultado oficial. Subrayaría esa. Y algunas precisiones sobre eso, si me permites, ¿no? Porque no está bien equiparar dos sistemas, porque el alcance y la naturaleza de ambos es completamente distinto. Ya no es que ese fue el error del año pasado, no es que es dos sistemas que van en paralelo, ¿no? No es así. No son dos sistemas de cómputo, uno alterno y uno oficial, no. Porque si fuera así, estaríamos diciendo que las actas del TREP del año pasado tenían la misma validez, entonces también se podía obtener esa digitalización para hacer el cómputo. Y eso es una aberración jurídica, eso no puede ser así. No tienen dos finalidades, cada uno de los sistemas tienen un para qué. Y esto hay que tenerlo muy claro. Las finalidades son distintas. El DIREPRE, lo que ahora, bueno, ya no existe más el TREP, ¿no? No estamos usando ese sistema, es un sistema completamente nuevo que le llamamos DIREPRE, difusión de resultados preliminares. ¿Qué es lo que busca? ¿No? Lo que busca el DIREPRE es dar información del comportamiento de votación. Es como si fuera un conteo rápido a gran escala, ¿sí? En algunos países ni siquiera se toma fotografía del acta, ni mucho menos. El DIREPRE se hace por llamadas telefónicas. ¿Por qué? Porque lo que busca es eso, mostrar a la ciudadanía cuál es el comportamiento de votación. Entonces, teniendo claro la finalidad, sabemos que es una finalidad meramente informativa del comportamiento del voto, que da resultados aproximados, por eso se llama preliminar, tiene un carácter referencial. Lo que busca es la rapidez en la información en el menor tiempo posible. Por tanto, su alcance es limitado, no se llega a un 100% porque puedes tener muchísimas contingencias en captura de información en esos momentos, o si la captura estuvo bien, puedes tener un problema de que el acta esté observada. Entonces tú como DIREPRE no tienes la capacidad jurídica ni la competencia para hacerlo. Entonces eso va a estar como actas observadas, ¿no? Entonces no se llega a un 100%, ¿no? Entonces eso sí permite a la ciudadanía, ¿no?, poder ingresar al sistema para ver por recinto electoral toda esta desagregación de datos estadísticos por organización política, por tipo de candidatura, por geografía, la cantidad de listas que han sido transmitidas, la cantidad de listas del recinto que está, la cantidad de actas del recinto que están como observaciones, o aquellas que han tenido algún problema técnico. Cosa muy distinta pasa con el sistema de cómputo, ¿no?, que tiene características diferentes, porque ahí sí que tienes una instancia de valoración jurídica de las actas, o sea que la información que te están dando realmente es veraz, es un resultado oficial, es un resultado vinculante, busca precisión y confiabilidad en la información, se hace en base al acta original. En este caso sí se tiene que llegar al 100% de las actas, ¿no? Y aquí sí vas a poder ingresar en el sistema de cómputo, en OEP.gov.es,
HTTPS, computo.org.oep.bo, y ahí vas a poder ver no solamente el comportamiento de la organización política, tipo de candidatura, sino la imagen aprobada del acta, aquella imagen cuyo proveído logró subsanar, o aquella acta que fue anulada, más la resolución por el cual se está anulando, ¿no? Y eso también es de acceso irrestricto. Y acceso a la ciudadanía en general. En el DIREPRE, las imágenes que se captan es solamente para captar información. Estas imágenes van a estar en un repositorio, ¿no? Y sirven como un sistema de control interno, ¿no? A ese repositorio de imágenes que va a estar, que no se van a publicar sin ese repositorio, porque lo que nos interesa es el comportamiento de la votación, a ese repositorio, ¿quiénes tienen acceso? Tienen acceso los delegados de partidos políticos, tienen acceso los observadores internacionales, tienen acceso los representantes de la sociedad civil que están acreditados en el órgano electoral. ¿Qué capta, ¿no? en ambos lugares, ¿no? ¿Qué es lo que se capta ahí, ¿no? Es la metadata, ¿no? Es lo que faltó en el proceso anterior, ¿no? La metadata. ¿Qué es la metadata, ¿no? Es información, ¿no? que tiene la imagen, por ejemplo, de quién está tomando, que tiene que ser el notario, por eso tiene un usuario específico, ¿no? ¿Dónde le está tomando? Tiene que ser en el recinto asignado a este notario. ¿Cuándo le está tomando? El tiempo en el cual se ha cerrado la mesa, y para eso se llama el timestamp, ¿no? El estampado de tiempo. Todo ese registro va a contener la metadata, tanto en el DIREPRE como en el cómputo. Solamente un poquito para precisar, porque no se puede equiparar ambos sistemas, solamente quería señalar esas diferencias. Gracias, María Angélica. Fue precisamente lo que dije, que son dos procesos que se desarrollan paralelamente, pero cuya validez obviamente es absolutamente diferente. Pero su detalle nos ayuda porque lo que necesitamos es información. Si me permite, le voy a dar la palabra a Jorge Richter y luego a Armando Ortuño para las consultas que queden después de esta explicación. Jorge. ¿Cómo le va, María Angélica? Una duda respecto de lo que va a significar el llenado o el cargado de datos al DIREPRE. El pasado año esto, por supuesto, que generó bastantes susceptibilidades con los hechos posteriores al 20 de octubre y después se conoció, en función de una palabra que causó bastante conflicto, que fue tendencia, después se conoció que la empresa que por entonces administró el TREP anterior, la empresa Neotec, había aplicado un plan de contingencia con el llenado o con el cargado de datos de una región en específico y que esto modificó circunstancialmente las diferencias en el conteo rápido. En este caso, con ustedes, con el DIREPRE quiero decir, ¿cuál va a ser el criterio para el llenado de las actas a medida que vayan llegando, de forma aleatoria, específicamente por regiones? ¿Cuál es el criterio que tienen ustedes? Y después, ¿cuál va a ser el tenor de la presentación de esos datos? Cuando hablo del tenor me refiero a si van a hacer una presentación estricta, muy puntual sobre los resultados, o van a hablar también de tendencias. Bueno, muchas gracias, Jorge. El organismo electoral no va a hablar de tendencia, porque eso lo dejamos a los analistas políticos. Lo que nosotros vamos a dar son los datos y de manera ininterrumpida en la medida que vayan llegando, ¿no? Y eso van a poder ingresar en la página web del DIREPRE. La captura de datos no se hace en el lugar, ¿no? En el lugar solamente se toma la fotografía, porque un control de calidad que hemos incluido es la centralización de los datos. Entonces, nos va a llegar a nivel de país, ¿no? De acuerdo al grado de conectividad, tenemos 4 categorías de conectividad. Las actas que van a estar siendo procesadas, o sea, más que las actas que van a estar siendo procesadas, es un mal término, las fotografías que van a estar siendo tomadas por los notarios electorales con la metadata. Esta información llega a un centro consolidado, centralizado de verificación de estos datos. Entonces ahí se hace el golpe 1 y el golpe 2, que es de manera aleatoria, ¿no?
cuando llega el acta, pues se manda a los transcriptores de manera aleatoria, primero un golpe 1, esa es la primera transcripción, de manera aleatoria a otra persona va a estar haciendo la misma acta poniendo los mismos resultados. Si estos coinciden, estamos diciendo que están bien, ¿no? Si hay alguna diferencia, porque hay algunos números que te generan alguna duda, ¿no? Un 6 cuya colita haya ido un poquito más allá, parece un 8, el 2 a veces con el 1 o el 1 con el 7, ¿no? Estas situaciones hay una tercera instancia que es de control de calidad, ¿no? Para poder ver cuál es el dato que corresponde, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? Estas son en las actas que estén bien y que aparentemente no necesiten mucha interpretación. Aquellas donde realmente puede haber un tema de interpretación jurídica, esas actas van a estar bajo la categoría de actas observadas y se va a contabilizar en el recinto como tales, el código, ¿no? Tales actas están observadas, usted tiene que esperar el resultado del cómputo oficial porque no sabemos qué pasa con ellas. Hoy, y se va a decir, de esta mesa se ha podido contabilizar todas estas actas que creemos que no hay ningún inconveniente, ¿no? Como te digo, es referencial. Estos datos, ¿no? Van a estar, no va a haber un acto oficial del tribunal donde digamos, estos son los oficiales del DIREPRE, datos oficiales del DIREPRE. No, a las 6 de la tarde, apenas nos vayan llegando la información y se vaya procesando, se va a ir alimentando el sistema, ¿no? Entonces, ahí la ciudadanía va a poder consultarlo en la página web y en el acceso interno que les estamos dando a los medios de comunicación y a los delegados de partidos políticos para no saturar la red externa, también van a poder ir consumiendo esta información. Luego, la tendencia y cómo está siendo el comportamiento, pues tendrá que hacer las instancias correspondientes de los analistas políticos, ¿no? Nosotros simplemente vamos a mostrar los datos de ese comportamiento, pero no vamos a generar un análisis, ¿no? Porque no nos corresponde como tribunal. No sé si he respondido a tu pregunta o necesitas alguna precisión. Solo sobre eso mismo, la pregunta va, ¿cuáles son las certidumbres o si ya lo tienen ustedes pensado, si los partidos políticos con sus delegados, la ciudadanía o los medios de comunicación, etcétera, van a poder verificar que efectivamente el DIREPRE esté siendo llenado bajo un criterio aleatorio? Eso uno. Y lo segundo, ¿cuál es la lógica que ustedes están esperando en el llenado de votos en lo que hace a zonas urbanas y zonas rurales, en términos, quiero decir, de tiempo? A ver, para ver que haya esta aleatoriedad y demás, no te olvides que estamos con 2 empresas auditoras que están viendo los sistemas, donde eso ya está verificado, el tema de la aleatoriedad. También estamos con los observadores internacionales y tanto la sociedad civil como las organizaciones políticas tienen a sus delegados políticos que van a poder estar, en este caso se va a hacer en el CERES y el sistema del DIREPRE, entonces van a poder ver cómo se está haciendo todo el proceso y van a poder verificar que en ningún momento se va a interrumpir, porque en eso sí que hemos puesto mucho empeño a hacer una reingeniería eléctrica de todo el sistema para garantizar que no exista corte. Entonces, una vez que va llegando la información, es hasta terminarla, ¿no? No hay ninguna interrupción en ningún momento. Como te digo, creemos que el área urbana, que es la categoría 1, vamos a tener mayor procesamiento de datos y eso supongo que será en las primeras 2 horas, al menos eso creemos, salvo que pase algo, ¿no? En las primeras 2 horas creo que vamos a tener un consolidado bastante importante de categoría 1. Categoría 1 es el área urbana, ¿no? Y ciudades intermedias, donde hay una buena conectividad. En cambio, en la categoría 2, 3 y 4, en algunos casos vamos a tener que tal vez esperar unas
horas siguientes, pero ¿por qué vamos a tener que en algunos lugares a ir al puesto de conectividad más cercano para poder enviar para que el notario pueda enviar la data, ¿no? Entonces, más o menos yo creo que en la misma noche del 18 de octubre vamos a tener un porcentaje muy, muy elevado de aquellas que hubieran sido posible ser transmitidas, ¿no? Pero otra vez, vuelvo a decir, no existe un corte. Eso tiene un punto de partida y se termina cuando se termina la última transmisión, ¿no? Nos quedan 5 minutos porque usted tiene que entrar en sala plena. Voy a dar la palabra a Armando Ortuño para hacerle también la consulta y abusar un poquito de su tiempo. Sí, muchas gracias, vicepresidenta, por las precisiones que creo que son muy útiles en este momento. 2 preguntas nada más, una complementaria. ¿Se va a poder contar con la información sobre el grado de avance en esas 4 categorías? Digamos, en cada momento saber cuál es el porcentaje de actas de categoría 1, categoría 2, 3, 4. Sería muy útil para la gente que vaya analizando para saber más o menos lo que falta, digamos. Primera pregunta. Y segunda, hay esta polémica sobre el tema de que en el anterior sistema, del año pasado y de años anteriores, se publicaban las actas de los resultados preliminares, y este año usted nos ha dicho de que se van a guardar, van a estar ahí disponibles para los observadores, pero que lo que se va a publicar van a ser las actas del cómputo final. Quizás una precisión más por este último punto, porque es un tema que está generando polémica, ¿no?, en este momento. Voy a añadir una última preguntita muy cortita, vicepresidenta, si hay lugares, si hay áreas que no sean computados por DIREPRE y que tengan que esperar luego el cómputo oficial, ¿no?, manteniendo esta diferencia que usted ha marcado bien al inicio. Y con eso cerramos esta entrevista. Sí. A la primera pregunta, sí se va a poder ver el grado de avance en la transmisión, ¿no?, de los datos del DIREPRE, ¿no? Entonces, sí, al menos todos los que tienen acceso pues van a saber el grado, ¿no?, en cómo estamos avanzando. Segundo, creo que he sido muy clara, ¿no? O sea, las imágenes de las actas se guardan en un repositorio, pero estas que pueden tener acceso los delegados de partidos políticos, los delegados técnicos de la ciudadanía que han sido registrados y acreditados ante el Tribunal Electoral y los organismos internacionales, y obviamente nosotros por un tema de control interno, ¿no? Se puede pedir esa información, ¿no? Se puede acceder a ella por un tema de transparencia, pero lo importante es por qué no se publica en el DIREPRE, porque no corresponde. ¿Y por qué no corresponde? Porque es un acta que no ha sido validada jurídicamente. Es un proceso, no nos olvidemos que el proceso electoral es un proceso jurídico. Y si nosotros estaríamos dando una información no oficial, estaríamos dando una información, diría yo, que hasta falsa y engañosa, porque no sabemos si esa acta va a ser anulada, va a ser subsanada o va a ser aprobada. Entonces, es el documento jurídico fundamental que una vez que ha pasado por la instancia jurisdiccional correspondiente, se la publica, porque eso es dar información veraz, eso es dar información confiable, ¿no? Y como le digo, o sea, por ejemplo, usted va a querer sacar una foto en la mesa de votación, usted va a querer sacar la foto de su acta, está muy bien, sáquela, pero entre al sistema de cómputo, con su carnet de identidad o con su mesa y demás, y va a poder ver la misma foto que usted sacó por control social en mesa, la va a poder ver en el sistema de cómputo y va a saber si fue aprobada, si fue anulada o fue subsanada. Entonces, creo que esto es importante mencionarlo, ¿no? Y respecto, sí, hay algunas de las categorías 4, que es un porcentaje bastante pequeño, que efectivamente puede costar mucho la conectividad porque pues no son lugares donde realmente no tenemos conectividad para poder hacer la transmisión, ¿no? Igual, se está haciendo un despliegue, también quiero contarte que se está haciendo un despliegue para estas categorías, llevando antenas parabólicas y haciendo rutas donde ya tenemos identificados los lugares donde hay conectividad, o sea que todos los esfuerzos se van a hacer. ¿Pueden existir imprevistos? Sí.
climatológicos o lo que fuera, sí, y que eso nos impida hacerlo también, pero se está previendo. Muchas gracias, vicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Angélica Ruiz Bacadíez. Le agradezco el tiempo y esperemos que todo esté en norma, bajo control. Creo que en esta última aclaración queda claro también que el campo siempre queda lejos, ¿no? Es un porcentaje pequeño, pero queda lejos tanto físicamente como en términos de conectividad, ¿no? Y es algo que nos empuja nuevamente a tener paciencia. Agradecida por esta entrevista. Bueno, vamos a continuar acá con el intercambio un poquito. No sé si ustedes tienen algo que comentar ya. Sí, yo creo que ha sido muy esclarecedora esta entrevista, porque, y yo creo que todos tenemos que reconocer, no son mecanismos fáciles de entender para la mayoría de la gente, incluso para los especialistas. Así es. ¿No es cierto? Y yo creo que por eso mismo todos tenemos que informarnos y todos tenemos también que tratar que la gente lo entienda de la manera más simple posible, ¿no? Y mucho más, como creo que ya lo ha dicho varias veces Jorge, mucho más con el antecedente del año pasado, donde se han generado una serie de mitos, una serie de susceptibilidades, muchas de ellas incluso sin fundamento, y que lamentablemente se han repetido, han entrado en la cabeza de la gente, y ahora estamos otra vez en un entorno que volvemos a la misma cuestión. Entonces hay que tratar de precisar. Entonces creo que ha sido muy esclarecedora. Yo me quedaría con dos mensajes fuertes de esto, ¿no? Por lo menos, tal vez podemos discutir. Creo que el primer mensaje, y creo que ha sido una decisión de este tribunal, es clarificar y aclarar y repetir, y yo creo que es bueno del nuestro, esta idea de que el DIREPRE no es un resultado, y como su nombre lo indica, no es un resultado oficial. Y creo que esto es clave incluso para las discusiones de los problemas del año pasado. En buena medida las controversias del año pasado han partido de la idea que el DIREPRE es una especie de conteo paralelo, entre comillas, medio oficial. Y no es oficial. Exacto, que incluso se lo puede comparar al conteo o digamos, posterior que se hace en las actas. Y esto, digo, no es un problema solo de Bolivia. Y quiero recordar, la gente no lo quiere ver, en el caso, por ejemplo, de la Argentina, que fue una elección que pasó unas 3 semanas después que de la boliviana el año pasado, también ellos tenían un equivalente a un conteo preliminar, ¿no es cierto? Y solo quiero dar el dato, ellos lo pueden ver en cualquier periódico argentino, la diferencia entre el resultado del conteo preliminar y el conteo oficial. En el Uruguay ocurrió eso. Fue de aproximadamente 2 o 3 puntos. Sí. ¿Cuál es el mensaje? El conteo preliminar, como ha dicho la vicepresidenta, es un intento de tener la información rápido, pero sabiendo que esa información puede tener alguna imprecisión, sabiendo que hay una parte que no va a ser captada, ¿no es cierto? Sabiendo que, y este año, por ejemplo, hay una novedad, no lo ha resaltado la presidenta, hay mayores controles de esto que se llama actas observadas. Y quiero explicar esto a la gente, porque la gente a veces no entiende. Es lo siguiente: el acta lo llenamos cada uno de nosotros. Es decir, no es un sistema perfecto donde todo está... Claro. Son ciudadanos comunes y corrientes los que llenan ese acta. Y puede ser incluso un médico el que llene, y entonces obviamente con su caligrafía de médico va a llenar. Puede ser un compañero con educación primaria básica el que lo va a llenar, etcétera. Entonces esas actas, por ejemplo, tienen errores. La gente a veces equivoca un número, entonces abajo anotan, ¿no? Nos hemos equivocado. Así es. Hay gente que igual se equivoca y no se da cuenta en la suma, ¿no? Todo cuadra, pero hay una suma que les ha salido mal. Yo sé eso porque alguna vez he hecho un análisis de las actas y es muy interesante verlas en vivo y en directo, ¿no? Cómo la gente llena. Y por eso que decía la presidenta, muchas de esas actas, con esos errorcillos, llegan luego a los tribunales departamentales, y eso es lo que se llama el proceso de subsanación. Los vocales, en una audiencia pública, agarran esa acta y dicen: oye, mira, había habido esta observación, es como para anularla, o se puede subsanar porque todas las sumas dan, y a veces da todo. Entonces dicen: subsanas el punto y se cambia el dato. El problema, Armando, es cuando algún ciudadano tiene una fotografía de esa acta y el día de la votación muestra que hay irregularidades, y entonces se va a un medio y dice:
¡Fraude! Eso es lo que ha pasado ¿Qué el es lo año. que es lo que ha pasa? sucedido Exacto. Y el por año eso pasado. yo creo, y hay que entender la racionalidad, a veces somos muy críticos, la racionalidad de decir ahora, oye, el documento sobre el que tenemos que trabajar es el acta más su resolución, ¿no es cierto? Es el acta y donde ya el tribunal departamental ha dicho esto está correcto, se ha subsanado aquí, hay un acta incluso que va a decir, oye, este número lo hemos ajustado, subsanado, o finalmente ya no se entiende esta acta y entonces está anulada y tenemos que repetir la votación. Eso requiere paciencia. Eso requiere paciencia y requiere tiempo, porque eso requiere una discusión con un grupo de gente, no es tampoco una persona que define. Otra vez la gente tiene que entender, el cómputo final es un cómputo abierto, están ahí los vocales del tribunal departamental, cada uno ve el acta, al frente están los delegados de los partidos e incluso representantes de sociedad civil, y no es tampoco que se hace en un cuarto cerrado ese trabajo. Y como dice Jorge, toma tiempo, puede que ese acta a veces podemos discutir 10 minutos si es válido o no válido y al final se toma una decisión. En el caso del TREP, eso obviamente no se puede hacer en la noche, ¿no es cierto? Porque te transmiten y tienes que typear. Lo que va a pasar ahora probablemente es que esas actas pasen a un acta observada. No me quiero adelantar, pero muy probablemente vamos a tener un nuevo problema, no por un nuevo problema, pero que vamos a tener un porcentaje interesante de actas observadas que no vamos a poder contabilizar en el TREP. Claro. Por lo tanto, paciencia, ¿no? Hay mecanismos modernos, la tecnología nos acompaña, pero la tecnología no es mandrake, es decir, hay un proceso en el que intervienen seres humanos, no solamente en marcar el voto, sino en este proceso que está describiendo Armando para llegar a un centro que sí tiene un doble control, está computarizado, etcétera, pero se necesita tiempo para que llegue la fotografía, para que se compute, para que se subsane, para que se revise, para que se confirme, y por lo tanto esto sí toma días. Es difícil, me da la sensación de que hoy vivimos un momento en el que todo es ahorita, diríamos en el occidente, auringa la foto, auringa el resultado para ayer, y necesitamos esto que dice Armando, que es paciencia. Lastimosamente tenemos que esperar hasta el último momento. Y claro, hay un temita que quizás con Jorge más podemos tocar ahorita, que es que no lo mencionó la presidenta, porque es otro tema que tenemos que aclarar, que es los conteos rápidos de organismos que no son el Tribunal Electoral, que el año pasado pasó también, nos van a presentar un resultado entre las 8 y las 10 de la noche. Y van a hablar de tendencia. Y eso también hay que tener cuidado. Es decir, es complejo, pero tú has dicho la palabra clave, paciencia y serenidad. La dijo usted, paciencia y serenidad. Hay algo que vamos a hacer y es irnos a la pausa, y luego le voy a dar la palabra a usted, pero sí, la paciencia, y luego esto de tendencias me pareció pertinente. Paciencia para la pausa también. Y paciencia para la pausa. Sí. Esto de la tendencia, nos decía la vicepresidenta que la palabra tendencia es para los analistas, cierto, pero esa palabra se usó desde instancias oficiales cuando hablaron de tendencias, cuando todavía el resultado no estaba cerrado. Creo que tenemos que tener cuidado todos. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Extra, extra. Su periódico. Extra, extra. Extra, extra. Extra, extra. Extra, extra. Lleve su periódico extra. Extra, extra. Extra, extra, lleve su periódico extra. Extra, el periódico para gente extraordinaria como tú. Soy Hugo Siles Espada, economista. Desde hace 25 años elaboro el ranking de las 300 empresas más grandes de Bolivia.
El ranking de las 300 empresas más grandes de Bolivia en la gestión 2019 identificó a 3 megaempresas en el país. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos como la empresa número 1, YPFB Refinación como la empresa número 2 y la empresa minera San Cristóbal como la empresa número 3 con más ventas en Bolivia. 300 empresas más grandes de Bolivia facturan el 80% del nivel de ventas en Bolivia. El ranking presenta información financiera sobre ventas, utilidades, patrimonio, activos, rentabilidad, productividad, apalancamiento. Los 3 sectores económicos con mayor participación en el ranking de las empresas más grandes de Bolivia son hidrocarburos con el 36%, industria con el 15% y el sector financiero con el 8%. El ranking de las empresas más grandes de Bolivia a su vez presenta información de los 9 departamentos de nuestro país, desde La Paz, pasando por Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, hasta Beni y Pasto. En la gestión 2019, el ranking presentó 50.000 datos sobre los estados financieros de las empresas más grandes en Bolivia. En la gestión 2020 vamos a presentar más de 60.000 datos sobre las empresas de nuestro país. Usted tiene la razón. Usted tiene la razón. Nuestro sistema visual se conecta con el sistema del lenguaje. A medida que leemos, los sistemas cerebrales afinan su comunicación cada vez más. En pocas palabras, leer transforma profundamente el cerebro. Estar informado transforma profundamente nuestra sociedad. La Razón, a través de las redes sociales y de otras plataformas, ha creado un sistema organizado para mantenerlo informado. Usted tiene la razón. Seguimos en este último bloque con el cielo ya nublado en la sede de gobierno. Volvemos a hablar del proceso electoral, del recorrido de nuestro voto. Yo dejé a Jorge con ganas de hablar. Sí, dos comentarios. Lo que tú señalabas, que había que tener paciencia, porque este es un proceso manual. Y podríamos decir, hasta en temas porcentuales, el 80% de nuestro sistema electoral es manual. Desde el momento en el que llegan los notarios con la maleta electoral, etc. Y eso dificulta lo que el pasado año se habló tanto de llevar adelante un fraude. Eso dificulta. Porque además de estas actas de escrutinio, la gente, los delegados, etc., se llevan una copia. Los notarios se llevan una copia. El año pasado en el país habían alrededor de 8.500 notarios. Y alrededor de más de 250.000 copias entre delegados. Y nadie quiso acreditar su copia para poder contrastar con el documento del órgano electoral y poder verificar ahí los resultados finales o hacer un conteo, que eso sí te permite la ley, un conteo de los números que dicen las actas, que es lo que hubiera resuelto el problema, ¿no? Y también y no lo pidieron ni unos ni los otros, tal vez porque unos no tenían la certeza que el fraude tenía esa dimensión y otros no tenían la certeza que los 10 puntos estaban tan claros, ¿no? Esto no ocurrió.
Pero finalmente lo que esperemos que los bolivianos sí realicen es un ejercicio de muchísima paciencia, como decías tú, Claudia, de mucha paciencia para esperar no los resultados preliminares, ni imaginar tendencias, ni celebraciones anticipadas, ni acuerdos ya de gobierno, ni reparto de ministerios, sino que esperen que transcurran los 7 días y conozcamos el cómputo final. Ha dejado algo bueno la vicepresidenta, el hablar del repositorio al cual se tiene acceso. Y esto es importante porque se podrá contrastar, verificar las diferentes actas y el estado también de las actas. Pero hasta que esto suceda, no se tiene que incendiar el país. Y la paciencia que y ahí están estamos repitiendo, los políticos, entran los ¿no? políticos. Ahí están los políticos. Pero solamente un tema más sobre el que habló la vicepresidenta, que esperaría más contundencia de aquello, la aleatoriedad en el cargado de los datos. El pasado año, cuando entró en un solo paquete entre las 18 horas y las 19 horas de la noche, entró el cómputo de Santa Cruz, modificó circunstancialmente una tendencia, ¿no? En un resultado que es preliminar, que no es vinculante, pero modificó circunstancialmente una tendencia, y por supuesto la conducta del Tribunal Supremo Electoral no se explica. Pero la aleatoriedad ha sido una respuesta todavía no con la suficiente fuerza, que existen 2 empresas que están realizando el auditaje permanente, está bien, pero hay que conocer quiénes son esas empresas, si los partidos políticos las conocen, si el sistema con el cual están realizando el auditaje también puede ser monitoreado desde los delegados de partidos políticos, ciudadanía, organismos internacionales, etcétera, para que tengamos certeza de que nadie hable de que hay una tendencia que es inmodificable y a partir de ahí construir una narrativa que termine enfrentándonos a todos los bolivianos. No hemos tenido tiempo para hacerle las consultas a la vicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral sobre la apertura de hoy de la razón. Bolivianos no votarán en el norte de Chile, en Panamá y en Argentina está en duda. Estamos hablando de, en el caso argentino, en Mendoza, 10.827 habilitados. Estamos hablando de otro número también importante. No pudimos por falta de tiempo, pero me pregunto si esto no va a generar algún nivel de conflicto, Armando. Sí, obviamente, porque la gente va a exigir siempre su derecho al voto. Su derecho al voto, pero evidentemente en el caso del voto en el extranjero depende de autorizaciones del país, ¿no es cierto? Y estamos en un periodo de pandemia, ¿no? Es decir, cada país finalmente tiene sus propias restricciones y en algunos casos, por ejemplo, son más estrictos en cuanto a las aglomeraciones. Si no me equivoco, por ejemplo, en el caso de Chile, se ha autorizado el voto en Santiago porque las restricciones están más controladas, digo, más flexibilizadas en Santiago, pero en el norte grande chileno, donde tú tienes una tasa de infección muy alta por el COVID, están con prohibiciones muy fuertes, ¿no? Iquique, Arica. Lamentablemente así es, Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó. Lamentablemente es una de las zonas de Chile donde hay más cantidad de ciudadanos bolivianos potencialmente. Entonces, yo creo que la medida estamos hablando en cifras, estoy obviamente remitiéndome a la página digital de La Razón, de 28.581 compatriotas. Yo creo que lo importante en eso básicamente es que el tribunal certifique claramente y transparentemente el hecho de que las autoridades nacionales de esos países han dicho que no, ¿no es cierto? Supongo que eso no se hace de palabra, ¿no? Sino son documentos también formales, donde el país correspondiente dice, miren señores, en esta circunscripción no se puede realizar esto, y eso acredita, digamos, la imposibilidad de hacerlo, y bueno, todos tendremos que admitirlo, pero eso también debería ser claro, ¿no es cierto?, formal, y mostrar y tenerlo también ahí. Así es, reitero, Panamá y norte de Chile nos lleva a la cifra de 28.581 y en el caso de Argentina, Mendoza, estamos hablando de 10.827, entonces 28, 38, 39.000. Es un número, ¿no? Importante. Ese es un número, sí, importante. Hay algo que llama la atención ahí, perdón Armando, sí. Ya en la perspectiva de los partidos políticos, ¿no? Hay partidos políticos a los que la noticia que bolivianos dejen de poder ejercer su derecho político, su deber cívico, no les preocupa.
no les preocupa. Y pueden ser 28 ¿Qué insumo como tiene? puede... ¿Por qué? ¿Tiene algún dato? Porque se estiman que las votaciones en determinados lugares tienen afinidades más claras. Ejemplo, el voto de bolivianos en Argentina con el MAS, eso es también lo que está... Eso está imaginario. claro, y se han tratado de poder llevar adelante algunas prácticas que restrinja aquello. Pero muestra algo más allá de las afinidades políticas. La valoración democrática de nuestros políticos es realmente recortada, ¿no? No valoran que el boliviano pueda ejercer su derecho cívico, su derecho, su derecho político, su deber cívico, por encima del cálculo. Entonces, como no los favorece, no hay mucho ruido sobre eso. Si los favoreciera, por supuesto, de pronto algún ministro personalmente estaría gestionando aquello, ¿no? Esto llama la atención, pero es como un hecho de referencial, básicamente. Hay un tema que no hemos tocado y yo quisiera tocarlo, Claudia, que es importante dentro de este problema de la serenidad y la paciencia con los resultados, que es el siguiente. Tenemos otro elemento más que nos va del que tenemos que tenerlo en la cabeza para la audiencia y todos, que es el tema de los conteos rápidos de las empresas encuestadoras o de algunas entidades. Quiero explicar otra vez, ¿no? La vicepresidenta nos ha explicado que una vez que hemos votado, hay dos mecanismos. Un mecanismo es el resultado preliminar, que ya hemos hablado de eso, que es informativo, referencial, vamos a tener ese resultado a lo largo de la noche. Esperemos, seamos cuidadosos, porque seguramente van a llegar las primeras mesas, que tal vez son de aquí de San Miguel, ¿no es cierto? Van a mostrar un resultado y van a ir llegando las mesas poco a poco y van a ir cambiando. Entonces, que la gente no se vuelva loca, van a ir cambiando los resultados a medida que llegan mesas de todo el país. Exactamente. Primera cosa. Luego, al mismo tiempo, va a empezar el conteo formal, el cómputo formal, con el acta, con todo lo que hemos contado, y eso va a durar hasta el miércoles, jueves, ojalá, ¿no es cierto? Pero en medio de eso, entre las 8 de la noche y las 10 de la noche, va a haber empresas o entidades. Hasta el momento hay una sola confirmada, porque yo tengo, que es Tu Voto Cuenta, de Jubileo, que nos van a hablar de conteo rápido, ¿ya? Y nos van a mostrar un resultado en la televisión, ¿ya? ¿Qué es el conteo rápido? Yo creo que es importante que la gente lo entienda. El conteo rápido no tiene que ver con el DIREPRE. Ni con el oficial, es una tercera vía. Menos con el oficial, ¿de acuerdo? Es decir, no tiene nada que ver con el DIREPRE, no tiene nada que ver con el oficial. Y quiero explicarlo. Como ha dicho la vicepresidencia, en el DIREPRE, la idea es las actas, las fotografío, voy computando hasta donde llegue, ¿ya? Y todas las actas. Y las actas llegan en el orden que se transmite. Los conteos rápidos son muestras de actas, es decir, de las 14.000, si no me equivoco, son 35.000 actas en toda Bolivia, se van a agarrar 4.000 o 5.000 actas, ¿ya? Se hace una muestra de esas 35.000, se agarran esas 4.000 actas, igual se las fotografía o se las computa en un celular y se manda a la empresa o a la entidad aquí en La Paz o en el lugar donde concentran el dato, y con eso ellos muestran el resultado. ¿Por qué estoy insistiendo que es una muestra? Porque el resultado de un conteo rápido tiene margen de error, es decir, no es un resultado preciso, es una muestra, como las encuestas. Es para calmar ansiedades, seguramente. Exacto. De alguna manera. Pero esto es bien importante, porque, por ejemplo, ha habido mucha gente que ha dicho, no, el conteo rápido dice 34% para fulanito, y el DIREPRE ha sacado 37, y el conteo eso pasó final con Viaciencia el año pasado. Exacto, el año pasado. Primer detalle, al ser una muestra, el resultado que te muestran los conteos rápidos tiene error por diseño, ¿no es cierto? Más o menos 1% normalmente, si está bien hecho, pero puede haber errores no muestrales que pueden aumentar eso. ¿Qué quiere decir? Si el DIREPRE, la vicepresidenta nos ha dicho que es referencial, el conteo rápido es súper referencial, ¿no es cierto? Entonces, yo diría... Apenas una referencia. Apenas una referencia, un dato borroso de lo que va a pasar, ojalá nos va a orientar a algo,
Pero distractivo para esa noche. Exacto, de entre las ansiedad. 8 y las 10 nos va a dar una gotita de... Tú, Armando, que eres de los que más conoce de estos temas de encuestas, de estadísticas, de proyecciones, ¿qué valor le das a las tendencias que sin lugar a dudas, en este caso será Jubileo, va a realizar en lo que significan tendencias, proyecciones y algunas afirmaciones sobre primera, segunda vuelta? Yo, digamos, hay, digamos... Casi sí, me puse en entrevistador. No, acá, me encantó. No, pero yo creo que sí tú tendrías que ser muy cuidadoso porque, insisto, los resultados que te van a dar por los conteos rápidos tienen márgenes de error. Es decir, por ejemplo, mis recomendaciones en un conteo rápido es que no hables incluso de un porcentaje específico. Deberías decir, la votación de un partido varía entre 34 y 36% según mi instrumento. No decirte es 35,2, ¿no es cierto? Porque eso es como en una encuesta, tú sabes, te estoy mintiendo, en realidad no es 35,2. Tú tienes que considerar siempre el margen de error. Es, digamos, si te dicen en una encuesta es 35% el resultado de un candidato y tienes en encuesta un margen de más o menos 2 de error, en realidad lo que te está diciendo la encuesta es que el resultado de ese candidato está entre 33 y 37%. ¿Te das cuenta lo diferente que es escucharlo de esa manera? Sí. Decirte, Perico tiene 35%, a decirte, no, él está entre 33 y 37. Sí, por no hablar de los alcances de las Y eso, encuestas, ¿no? entonces, vengo al primer punto. Si sabemos que ese instrumento conteo rápido tiene márgenes de error, Jorge, y se va a jugar la segunda vuelta en una diferencia de 10 puntos, ¿no es cierto? Por lo tanto, queridos señores que nos están viendo, ok, eso nos va a dar una idea, pero, insisto, paciencia y mucha serenidad, como decía Calimán, serenidad y paciencia, queridos Solís. Eso dijo Calimán, eso dice el economista, ahora el politólogo, que nos diga si hay una narrativa del fraude. Pero el otro Calimán no se anotaba en la historieta del hombre increíble. Ajá. Es cierto. Hizo cosas increíbles para romper la institucionalidad del país. Narrativa de fraude y tensión, porque lo que no se ha dicho detalladamente, es que hay gente de todo lado, por no decir de ambos lados en esta sociedad polarizada, que están, vamos a bajar, vamos a subir, vamos a ir, ahora sí nos vamos a levantar, y de otro lado, por favor, organícense los vecinos, saquen las vallas, pongan los palos, nos reunimos acá, las cámaras, tienes gasolina, has comprado carne, tienes chuño, tienes papa, porque parece que de pronto entramos en una tensión y en una espiral de violencia. Esto es lo que hay que evitar, ¿no? Sí, el país no resuelve la polaridad social extrema y el enfrentamiento social y las miradas de intolerancia entre unos grupos sociales y los otros solamente con el proceso electoral. El proceso electoral nos va a ayudar, sí, a encontrar autoridades legales y legítimas, que es un paso fundamental, por supuesto que es fundamental. Pero a partir de ahí hay que trabajar en esto que tú estás señalando. El día de ayer y el día de hoy ya ha circulado otra vez por las redes sociales esto de hay que desempolvar los palos, hay que reunirnos, si ocurre algo, la 23 de Cotacota es el lugar de reuniones, que era donde mayor conflicto se generaba, ¿no es cierto?, entre una gente que venía de calles de más arriba. Y hay sectores que están interesados en esto, ¿no? Evidentemente. Hemos tenido todo el año, una intencionalidad de determinados grupos de no asistir al proceso electoral y de poderlo diferir en el tiempo sin fecha precisa. Y esto hoy en día se manifiesta ¿en qué? Se manifiesta en algo que podemos observar rápidamente. Hay gente que ha intentado, ¿no?, también analistas que han intentado posicionar que ya el país está cerrado en una segunda vuelta, ¿no? Y todavía se han arriesgado a dar algunas cifras sobre esto, ¿no? La diferencia va a ser 4 o 5 puntos. Sin embargo, en el otro lado vemos que una presión sin antecedentes sobre el señor Luis Fernando Camacho para que baje su candidatura, que Camacho ha contestado ha contestado con su cierre de campaña el día de ayer, lo que va a hacer.
¿Esto qué significa? Que está instalado un temor en aquellos sectores del bloque anti-MAS que rechazan ante cualquier circunstancia que el movimiento popular y social se articule democráticamente, electoralmente y pueda ganar una elección. Entonces, ahí las tendencias son a tensionar y enrarecer el ambiente. Y con eso hay que tener mucho cuidado, porque más de uno está esperando, ¿sí?, que haya disconformidad con los resultados, que seguramente los va a haber, que hayan algunas apreciaciones irresponsables que hagan referencias o interpolaciones, o apreciaciones respecto de fraude, de estas otra vez de estas narrativas, de poderes extranjeros que tienen intromisión, o del factor político en Bolivia que está modificando las cosas, todo, y descomponer el sistema. Sería el escenario ideal para algunos. Y en esa línea, el país tiene que tener tolerancia, y sobre todo los políticos, los partidos políticos tienen que tener tolerancia, mucha paciencia y mirar los resultados finales. Y detrás de los partidos políticos, la ciudadanía. Los ciudadanos, ¿no?, y ciudadanas. La ciudadanía, nada de estas aventuras de querer enviar mensajes, ni andar reenviando tampoco, sí, cosas que son irresponsables, ¿no?, que atemorizan a la sociedad. Y medios. Me tengo que ir, así que una línea. Sí, no, y analistas. Yo creo que, como he dicho, sí, nosotros somos enormemente responsables porque se supone que tenemos algo más de conocimiento, digamos, que el ciudadano común. Y yo creo que, a ver, yo voy a decir una cosa, yo trabajo mucho con encuestas, me gusta analizarlas, creo en ellas, pero yo creo que hay que llegar con una total apertura a un proceso electoral. Puede pasar cualquier cosa, la gente puede tomar una decisión en los últimos 2-3 días y dar la vuelta a las cosas, las encuestas se pueden equivocar, ¿no es cierto? Y si hay un conflicto finalmente real donde uno tiene elementos, como lo ha dicho la vicepresidenta, podemos revisar las actas estocadas, podemos ir a ver una por una la acta, sí, si está, es decir, incluso si hay conflicto tenemos que aprender a resolverlo civilizadamente. Exactamente, pero que afuera no se incendie el país. Correcto. Y menos los tribunales departamentales. Gracias, Armando Ortuño, gracias, Jorge Ritter. Gracias, Claudia. Gracias a usted por habernos seguido. Mañana la cita acá con el ABC del voto, seguimos despejando las dudas y el domingo estaremos también en un acompañamiento sostenido a todos nuestros amigos. Cómprese el extra, cómprese la razón, disfrute de este día y saque paraguas que está empezando a llover en la sede de gobierno. Hasta mañana.